Amados, amadas, eh, gracias al Señor podemos compartir esta nueva palabra en este domingo ya del mes de septiembre. Les recuerdo que al finalizar este culto virtual vamos a tener la Santa Cena para que esté preparado. La palabra de hoy día la he titulado Levántate, novia mía, dice el Señor. Levántate, novia mía. Y antes de partir con la palabra, quiero compartir algunas noticias que me llaman la atención. Solamente voy a compartir, obviamente, lo que se puede compartir por un tema de en mi opinión, no me gusta. eh, hay cosas que yo me voy guardando y no prefiero no compartirlas y solamente en mi opinión lo que puedo contar. Por ejemplo, en el plano profético, hay mucho profeta. En el plano profético se está anunciando que viene un juicio sobre Estados Unidos principalmente y también sobre el país de México. Entonces, esto lo comparto para que estemos atentos a cómo se mueve el escenario en el mundo, el escenario que nos rodea en el mundo donde vivimos. También, como noticia 2, septiembre es un mes complicado. Me preocupa la gran cantidad de sismos que hay en la Antártica. Los especialistas dicen que esto no es normal, que esto no había sucedido. Han habido cientos de sismos, algunos de grados sobre 5 o de magnitud sobre 5, lo que tiene preocupado a los especialistas. Entonces, en este mes de septiembre, ¿por qué comparto esta noticia? Porque los especialistas dicen que septiembre y octubre deberían ser meses de mucha actividad sísmica. Toco esta noticia porque cuando yo he compartido los sermones anteriores, y he situado el tiempo en el cual estamos, ¿cierto? Que es el principio de dolores, las señales que nos da Mateo, el libro de Mateo, es que el principio de dolores se va a caracterizar por la peste, ¿cierto? Que la estamos viviendo, por el hambre que la estamos viviendo y también por terremotos en diferentes lugares. Entonces, es una señal a la cual los cristianos no debemos perder el foco y también estar atento a ese tipo de señales. Por lo tanto, estaba viendo que los especialistas coinciden en que septiembre debería ser, junto al mes de octubre, un mes de bastante actividad sísmica. Entonces, lo importante es estar preparados con las condiciones básicas que cada uno conoce, ¿cierto? Que es las velas, los fósforos, eh, tener agua, las velas y los fósforos son por si se corta la luz y obviamente tener agua para beber en caso de que se cortara por algunos días el agua. Entonces, más que nada eso es mi afán de compartir noticias para de pronto no vernos envueltos en algo que diga, oye, nadie avisa o nadie dice nada. Como tercera noticia está la preocupación mundial por la segunda ola del virus o por el rebrote, tema en el cual también tenemos que, como lo he ido aconsejando, estar evaluando en el día a día, en el día a día nosotros ir viendo este tema. Como cuarta noticia se está viendo el desplome de la economía mundial, que en mi opinión es una meta del nuevo orden mundial, es quebrar la economía, claramente, porque así yo le doy paso a un nuevo sistema económico que va a ser un sistema digital, y ese sistema de economía digital se quiere imponer cuando esté funcionando el nuevo orden mundial. También, amada familia de la fe, quiero compartir.
que también, de acuerdo a toda la información que uno va viendo o uno se va informando, en estos meses, ¿cierto? Se juega, por ejemplo, en Estados Unidos se aproximan las elecciones presidenciales y el resultado de las elecciones en Estados Unidos afecta a todo el mundo por ser Estados Unidos una nación muy importante. Entonces, no es de hablar de más que se pudieran dar en estos tiempos a atentados terroristas contra personas influyentes del mundo. También creo que es una noticia que debemos tener en cuenta, eh, que no nos alarmemos si eso llega a suceder, porque claramente es una, es en mi opinión, estoy dando mi opinión como Luis, eh, yo no descarto en absoluto eso, porque claramente el sacar a ciertos personajes de la escena política del mundo facilita la instalación del nuevo orden mundial en el mundo. Y la última noticia no la veo como cercana, es decir, no la veo como para este año, pero sí, aprovechando que estoy dando noticias, es importante entender que yo no descartaría que en el próximo año, eh, o al finalizar este año, se en algún momento venga una caída del Internet. Me refiero a una caída mundial, porque Internet lo está usando mucho la Iglesia de Cristo. Esta es una opinión personal. El Internet hoy día, fíjense que el NOM, ¿cierto? A través de este virus, que como yo lo he dicho, fue un tema planeado, planificado por el nuevo orden mundial, eh, logró el objetivo. Escuchaba la opinión de personas especializadas en el tema social, en el tema religioso, en el tema cultural, que decían que ellos piensan que de 5 iglesias cerradas por la pandemia, va a haber una que nunca más va a volver a abrir. O sea, si usted la lleva a los millones de iglesias que se cerraron en el mundo, va a haber una cantidad importante de iglesias que no van a volver a abrir porque quebraron, claramente, porque sus integrantes quebraron, porque son iglesias que viven bajo, no es el caso de esta iglesia, son iglesias que viven, que el liderazgo recibe sus ingresos a través de los diezmos, y son iglesias que definitivamente van a quebrar y no van a volver a abrir nunca más. Entonces, la meta era acallar la iglesia, porque para la ONU el principal enemigo de la ONU para la instalación del nuevo orden mundial es la iglesia, porque es lo único que se opone a este plan de las tinieblas, la iglesia evangélica en el mundo. Entonces, yo no descarto que al darse cuenta que la iglesia usó el Internet, los canales de Internet, las redes sociales para seguir compartiendo la palabra, como es el caso que estamos haciendo hoy día, yo no descarto que ante una agudización de los eventos que vienen, en algún momento haya un apagón del Internet por algún tiempo, con el fin de que solamente la gente escuche los canales oficiales. ¿Qué pasa con los canales oficiales? Que claramente mienten, porque los canales oficiales dan la opinión de la editorial que dirige al canal. Y claramente, como muchas personas estudiosas del tema lo afirman, todos piensan lo mismo, es decir, hay cadenas eh, informativas mundiales, grandes cadenas, que están totalmente aliadas a este nuevo sistema que quiere implantar el nuevo orden mundial. Entonces quiero que lo deje ahí, porque después de la guerra son todos generales. Entonces yo quiero, como es mi costumbre, ir anticipando cosas, y esta es una opinión personal. Concluyo las noticias y pasamos a la palabra de hoy.
que se titula, ¿cierto? Levántate, novia mía. Siento que el Señor quiere, amada iglesia, que no se apague el fuego, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo, aviva el fuego. Siento que el Señor quiere que nosotros avivemos el fuego, avivemos el Espíritu Santo, avivemos nuestra relación personal con Dios. Eh, y quiero que oremos para empezar con esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú seas avivando, Padre mío, el fuego en cada uno de nosotros, que tú avives esta relación personal que tenemos contigo, Señor. Sea usted, Espíritu Santo, viviendo en cada uno de nosotros, dándonos poder a cada uno, Señor, poder para vencer tanta tiniebla, la densidad de las tinieblas que atacan el mundo, Padre. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, Señor, de tribulación, Padre, a vivir el día a día, a caminar con fe, Padre mío, porque sabemos que la fe marcará, Padre mío, a las personas en este último tiempo. Lo que nos va a diferenciar es nuestra fe. Te damos gracias, Señor, porque el sol sigue saliendo y porque en este tiempo, Padre, es tan rico, Padre, poder sentir ese calorcito cuando uno puede salir, Señor, al patio de su casa, Señor, o puede salir, Señor, cerca de su casa a una plaza y sentir, Padre, este sol agradable, Señor, que tú dejas salir por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tenemos el agua para beber. Gracias, Señor, porque tenemos nuestros familiares vivos. Gracias, Señor, porque seguimos congregándonos, Señor, virtualmente. Gracias porque tu palabra no escasea, Señor. Al contrario, Señor, tu palabra es viva y eficaz, Señor, y mientras más densas son las tinieblas, Señor, mientras más oscuridad hay en el mundo, más brilla tu palabra, Señor, en medio de este mundo. Te damos también, Padre, gracias, Señor, por cada detalle que tú das a nuestra vida, Señor. Aún te damos gracias por las mascotas que tú has puesto alrededor nuestro, Señor, porque nos dan vida, Señor, porque el que está solito, la persona que está solita, Padre, muchas veces, Señor, solamente tiene la compañía de una mascota, pero esas mascotas, Padre, nos muestran tu amor porque son creación tuya. Gracias, Padre, aviva el fuego, Señor, en cada uno de nosotros, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Entonces, Dios, amada iglesia, nos está llamando a levantarnos. ¿Por qué nos está llamando a levantarnos? Porque la iglesia está cansada, es mucho el tiempo de encierro, es mucho este tiempo de inestabilidad y la iglesia está cansada, los cristianos están cayendo y están cayendo obviamente, es obvio, si tú estás cansado, bienvenido al club, bienvenido al club. No es anormal lo que te está pasando, es normal, es normal. Por eso la palabra de Dios hoy día, la palabra de Dios nos dice, levántate, novia mía. Y te dice, y me dice a mí, novia mía, levántate, eh, porque quiere el Señor demostrarnos que los tiempos han ido avanzando y que los tiempos están cercanos a la venida del esposo, ¿cierto? Eh, entonces el Señor nos está diciendo, somos su iglesia, pero nos está diciendo, las cosas están avanzadas, por eso te hablo, levántate, novia mía. Entonces, en mi opinión, la iglesia de Cristo está enfrentando una guerra espiritual de proporciones en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Como lo he dicho antes, porque somos la última generación de la tierra, somos la última generación y las tinieblas están avanzando. Y los cristianos somos la luz del mundo que queda para frenar en la medida que podamos actuar este avance de las tinieblas en el mundo. Entonces el enemigo está controlando al mundo a través del miedo, a través del miedo. Por eso Dios quiere hablar hoy día a nuestros corazones y Dios quiere responder las preguntas que tú y yo nos estamos haciendo. Porque cuando uno está tribulado, obviamente que se hace preguntas. Y la respuesta de Dios a esas preguntas es
Yo no los he abandonado, yo no los he dejado. Yo soy el mismo Dios que abrió el mar a Moisés. Ese mismo Dios está hoy día cuidándote. Ese mismo Dios está hoy día guiándote. Solo que queda aún un poco de tiempo en el cual tienes que luchar, en el cual tienes que levantarte, porque tenemos un destino maravilloso que quiero compartir hoy día en esta palabra. Entonces, eh, el que tiene oídos, escuche. El que tiene oídos, oiga. El Señor nos quiere hablar hoy día. Y el Señor dice, dejen de hacer lo que están haciendo, que haya silencio en las casas. Entonces el Señor nos está diciendo, me está diciendo a mí también, que es necesario que cambiemos el sistema que estamos usando. Por eso estamos tan debilitados, porque estamos tomando el culto virtual, porque estamos tomando las cosas de Dios como un afán más. Y el Señor dice que eso no debe ser así. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos, y todos tenemos oídos, el que tiene oído, oiga espiritualmente lo que Dios quiere decirte hoy día. Y lo que el Señor quiere decirte hoy día es, dejen de hacer lo que están haciendo, que haya silencio en las casas. ¿Por qué tiene que haber silencio y por qué tenemos que dejar lo que estamos haciendo? Porque el rey va a hablar. Y cuando habla el rey, los súbditos tienen que escucharlo como se escuchaba al rey en los tiempos que había reinos, y el que no escuchaba al rey, vuelvo a poner como referencia la serie Moisés, vean lo que exigía un rey. Cuando el rey salía a la calle en andas, el pueblo tenía que inclinarse porque había una autoridad. Lo que pasa es que el mundo le ha bajado el perfil al verdadero rey, al rey de reyes y al señor de señores. Entonces, vemos un culto de esta forma. No estoy hablando a nadie con nombre y apellido, estoy hablando a los cristianos que están viendo este video. Entonces, de pronto llega el culto y uno toma el teléfono, está escuchando el culto, está con el otro ojo mirando un poquito la serie de televisión o lo que está pasando en las noticias, y está con la otra mano comiendo o tomando un refresco. Entonces, el Señor dice, dejen, dejen lo que están haciendo y que haya silencio. Es decir, aparta, amado, amada, un tiempo cuando escuches la palabra del Señor. Escucha la voz del Señor. Escucha esa voz del Señor. En el fondo, que el alimento espiritual cumpla la misma función en tu vida que el alimento físico. Es decir, el Señor dice, pongan el mantel, pongan la mesa, pongan las copas, pongan el servicio, preparen la cena. Lo mismo que hacen cuando hay una cena especial, háganlo cuando el Señor trae una palabra. Preparen las copas especiales y cenen tranquilos. Reciban la palabra del Señor. Y el Señor nos quiere decir hoy día que espero que tú, al igual que yo, podamos cambiar esas formas de, de escuchar la palabra como microondas, esta palabra rápida, porque tengo tantos afanes que no puedo, no tengo tiempo para escuchar. Esa es una equivocación. Amado, amada, los tiempos que vivimos nos hacen darle más importancia a las cosas espirituales. Por eso logra un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Dale una prioridad a lo espiritual. En el fondo,
No hay ningún pretexto, ninguna justificación para no tomar atención a los 30 minutos que dura una prédica un día domingo o al mensaje de mitad de semana. Necesitamos cambiar el chip porque si no, no vamos a poder resistir las cosas que están pasando y las cosas que van a venir. Entonces, el Señor nos quiere decir hoy día que Él no es un Dios de miedo. Él es el Dios de poder, el Dios que abre el mar. El Señor nos dice, no teman, la tribulación viene, sí, viene, pero yo estaré con ustedes. El miedo se apodera del mundo y nosotros tenemos que ser distintos. Hay diferentes tipos de miedo, miedo a la falta de provisión, miedo a la soledad, miedo a las cosas que van a venir sobre el mundo, miedo a contagiarse, miedo a la muerte, miedo a perder el trabajo, miedo a salir a la calle, una gran cantidad de miedo. Pero en la palabra de hoy el Señor nos quiere decir, levántate, novia mía, levántate. ¿Qué dice la Biblia sobre la esposa y las bodas del Cordero? El matrimonio del Cordero es uno de los acontecimientos más grandes de la Biblia. Las bodas del Cordero, el Cordero es Jesús, es uno de los acontecimientos más grandes profetizados en la palabra de Dios. Pero la pregunta, ¿quién es la esposa de Jesús? La esposa de Jesús es la iglesia de Cristo. La esposa de Jesús, la esposa del Cordero, somos tú y yo. Vaya anotando en su cuaderno y después lo ve en familia. Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa, es decir, la iglesia, somos todos nosotros. Somos quienes un día recibimos a Cristo en nuestros corazones y decidimos tener una conducta distinta a la conducta que tiene el mundo. Decidimos hacer un compromiso con Cristo, tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y decidimos luchar contra el pecado que nos asedia y decidimos avanzar. Unos avanzan de una forma más rápida y otros avanzan de una forma más lenta, pero todos somos partes de esa novia del Cordero. Todos vamos a tener una recompensa. Es más, algunos están recién empezando a caminar este camino. Sin embargo, todos los que van por este camino somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos nos estamos preparando para recibir a Cristo. Esta novia son los que aman a Jesús, son sus seguidores, son los que tienen el gran anhelo de estar con Jesús, son los que han tomado la decisión de servir a Jesús con todo su corazón, con toda su alma y con todo su ser. La palabra dice, anótelo, Efesios 5, verso 25 al 27. Efesios 5, verso 25 al 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿A fin de qué? A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Tremendo, tremendo. Anote, primera de Pedro 1:15. Esta esposa tiene que ser comparada con su novio. Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, la iglesia de Cristo son aquellos que van a brillar con una claridad, pureza y santidad igual como el que la llamó es santo. Anote Apocalipsis 19:8, dice así, Apocalipsis 19:8, y a ella se le ha concedido, ¿a quién? A la iglesia, a la novia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La esposa de Cristo se alista para él, y cada segundo que tiene en la tierra lo utiliza para prepararse para su novio. Y es ahí, amada, donde el Señor te quiere hablar en esta mañana. Cada segundo que tiene en esta tierra lo utiliza para prepararse para su novio. Tiene que haber un tiempo para Dios. La vida no es solo afanes. Siento profundo dolor en mi corazón al ver lo afanado que está, no el mundo, porque eso es irreversible. La iglesia de Cristo, la novia, está afanada. Por lo tanto, es tiempo de orar, es tiempo de pedir que Dios ordene nuestras vidas, que Dios nos dé claridad en las prioridades que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque ese lino fino que acabo de leer en Apocalipsis no se te va a dar, amado o amada, en la boda. Ese lino fino es algo que tú y yo, que la iglesia, que la novia fue ganando durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. No es que lleguemos a la boda y se nos otorgue el lino fino. Ese lino fino te lo tienes que ganar tú y me lo tengo que ganar yo. La palabra de Dios dice, siga anotando iglesia para que vayamos avanzando y podamos compartir todo el mensaje. Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La esposa es la iglesia, pero no son muchos los que verdaderamente pueden considerarse parte de esta iglesia. ¿Por qué? Porque muchas invitaciones son enviadas, pero pocos optan por responder. Y la respuesta es ¿por qué? Por los afanes. Dios ha enviado muchas invitaciones para las bodas del Cordero, pero como en un matrimonio a lo mejor llegó la invitación y tú no puedes ir y simplemente ni siquiera confirmas tu inasistencia, guardas la invitación. Entonces tenemos que alistarnos. Si entendemos correctamente, la esposa no es una élite de cristianos especiales de los cuales solo algunos llegan a ser parte de este grupo. No es así. La iglesia, el camino a Cristo está abierto a todos, a todos. Pero la esposa será poco en cantidad, pero no solamente porque algunos fueron invitados, sino porque muchos no respondieron. Muchos tomaron la decisión de no responder. Es más, muchos ni siquiera abrieron la carta porque se imaginaron de dónde venía y dijeron, yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con la religión. Para poder ser parte de la esposa, debemos responder a esta invitación, a este llamado y comenzar a seguir a Jesús por el mismo camino por donde Él anduvo. Entonces, este tiempo en la tierra, este tiempo en la tierra es el tiempo del compromiso para Jesús y su esposa. Es aquí, no después.
La esposa anhela estar cerca de Jesús, su esposo celestial. Y esta esposa, esta iglesia, está dispuesta a hacer absolutamente todo, está dispuesta a pagar el precio, está dispuesta a tomar la cruz, está dispuesta a negarse a sí misma para poder seguir el camino y ser parte de este compromiso con Jesús. Jesús vendrá a buscar a su esposa tan pronto como el tiempo esté listo. Y el tiempo es corto. Queda un tiempo corto para que la iglesia esté preparada. Aprovechemos este tiempo de la gracia, donde nos podemos seguir preparando para este evento maravilloso. Por eso responder el llamado para ser parte de la esposa es el primer paso. Después vienen los demás pasos. El primer paso es el más importante. El camino después está escrito y está descrito en la Biblia. Anota, amado, Colosenses capítulo 3. Voy a leerlo, los primeros versículos. Voy a leer del 1 al 17 para corroborar que lo demás, el primer paso es aceptar la invitación. Lo demás está escrito en la Biblia. Dice así, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia, vida nueva con Cristo. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. ¿Se fijan cómo la Biblia nos va instruyendo a cómo ir viviendo nuestra relación con Él, con Dios? No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual. Clarísimo. La impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo, pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. Maravillosa la palabra de Dios, cómo va guiando a sus hijos. Verso 9. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñanse y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido.
y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Tremendo consejo de la palabra de Dios. Es decir, el primer paso es aceptar la invitación y posteriormente, cuando vamos leyendo la palabra, es la palabra la que nos va guiando a vivir una vida distinta en un mundo que claramente va a pasar a ser distinto para el que sigue a Dios, porque su palabra así lo dice. Jesús dijo, como a mí me persiguen, van a perseguir a todo aquel que tome la decisión de seguirme. Entonces, esto es así, esto está escrito. Somos nosotros los que debemos acercarnos y buscar al Señor para tener victoria en medio de un mundo en que cada día va a ser más difícil convivir con la densidad de las tinieblas que están sobre este mundo. Y quiero concluir leyendo el final del estudio, las bodas del Cordero. Lo quiero leer para que no se me escape ningún detalle. Ponga atención. Dice así, las bodas del Cordero. Cuando la esposa finalmente esté lista para recibir al esposo, Jesús volverá a buscar a su amada. Después de tantos años de tribulación, finalmente pueden unirse. Gloria a Dios por eso. Todo el cielo se regocijará y celebrará este acontecimiento y habrá una gran fiesta de bodas. Así lo dice Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, las acciones justas de los santos. Entonces, iglesia, ahora la esposa puede estar junto al novio. La larga noche ha terminado. Tú que sientes que estás en una larga noche, va a llegar un momento donde esa larga noche concluya, donde las largas luchas tuyas concluyan, donde las luchas mías concluyan, donde todo cambie, donde las injusticias que tú y yo vemos diariamente en un mundo injusto concluyan. Ahora todo ha sido perfeccionado. La iglesia está perfectamente unida a Jesús en voluntad, en propósito y en naturaleza. Nunca más por la eternidad se van a separar. Ellos están unidos en el cielo, una multitud de guerreros y héroes vestidos de blanco resplandeciente. La esposa de Cristo tiene un llamado muy especial. Ella está sentada al lado de él. Ha padecido los mismos padecimientos que él padeció en la tierra y ahora ha recibido su recompensa. Es decir, iglesia, hay una recompensa para quienes siguen a Dios, para quienes reciben a Cristo. Tenemos una recompensa. Es una recompensa mucho mayor que cualquier otra dada a alguien en el cielo o en la tierra. Tremendo, iglesia. Has sido puesta por encima de los ángeles, sobre querubines, por encima de toda la creación de Dios, para ser un complemento para el mismo Hijo de Dios. El trabajo de la esposa en la eternidad siempre estará al lado del novio. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso está en Apocalipsis 22, 17. Allí está la iglesia, al lado de Cristo, secando las lágrimas y borrando los dolores. No hay mayor recompensa que esto. Y no podemos utilizar nuestro tiempo en la tierra de mejor manera que preparándonos para el día de su venida con ferviente expectativa. Amar a Jesús tan alto
que la vida que vivimos aquí en la tierra es digna de la esposa con la que Él quiere casarse. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que esta palabra sea plasmada en nuestros corazones, que cuando la tribulación, Señor, golpee nuestras vidas, que cuando las malas noticias que a diario vemos en el mundo nos derriben, que cuando veamos que el encierro se va prolongando, que cuando escuchemos, Señor, que viene un rebrote, que cuando escuchemos que viene un nuevo virus, nosotros estemos, Padre mío, parados en la roca que es Cristo, pensando, pensando en el privilegio que tendremos, Señor, por ser la novia de Cristo. Gracias por hablarnos en este día. Gracias por levantarnos. Toda la gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, iglesia. Nos vemos en un nuevo mensaje si Dios así lo permite. Bendiciones.